y le entregó el diezmo de todo el botín de lo que había conquistado. Hablo rápidamente esto para poder entrar en el tema que hoy quiero sumar, en el entendimiento de ese Cristo que mora en nosotros, en el entendimiento del evangelio que recibimos y que predicamos. Hoy debemos tener más claridad, hoy debemos tener más puntualidad, ser más asertivos, ser más efectivos, ser más finos en enseñar, porque hoy no podemos enseñar cualquier cosa, no podemos mezclar los tiempos, no podemos mezclar los pactos, no podemos mezclar la enseñanza en un periodo de tiempo, en una administración antigua con una administración nueva. Realmente cuando hay cambio de pacto, dice el libro de Hebreos, el nuevo pacto absorbe al antiguo, el nuevo pacto da como viejo o pierde vigencia al antiguo, y efectivamente fue lo que Cristo vino a hacer, a sellar un nuevo y eterno pacto. Un pacto que había sido hecho en la eternidad se vino a manifestar en el tiempo presente, y por eso se llama nuevo, pero es realmente eterno. Eso lo entendió el apóstol Pablo, y él lo entendió y comenzó a enseñarlo a la iglesia. Por eso la enseñanza del apóstol Pablo, cuando le manda el mensaje a las congregaciones o a las iglesias que estaban en las casas, entre otras cosas, que estaban en las familias que se reunían en núcleos y no de pronto en masas o en grupos que se reunían en lugares como en el templo, afuera del templo donde acostumbraban a hacerlo en aquella época, y en otros lugares donde se manifestaba una celebración pública, no, sino en aquellas casas donde Cristo era compartido, impartido, enseñado. Pablo se dirige a la iglesia, y especialmente voy a la iglesia de Corintios. Quiero que vaya usted buscando 1 Corintios capítulo 2 y lo tenga allí para que vea cómo este Pablo, que recibe el evangelio del Cristo resucitado, tiene una óptica diferente a la óptica que tienen los discípulos que caminaron con Jesús. Y esto lo he compartido, lo he explicado, he tratado de enseñarlo una y otra vez, y lo repetiré las veces que sean necesarios. Como decía Pablo, a mí no me molesta repetirle las mismas cosas, porque al final es que Cristo se ha formado, es que Cristo se ha revelado en ustedes. Pablo decía, sufro como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. El todo de los creyentes, de los hijos de Dios, es conocerlo a Él. Lo que estamos haciendo acá es conociéndolo más a Él. Entre más lo conocemos a Él, la vida del Espíritu absorbe nuestra alma y termina dándole la dirección a nuestro cuerpo para que nuestras emociones, sentimiento y voluntad estén alineadas con el Espíritu de Dios, que estén alineadas con el reino de Dios, el reino eterno. Y eso realmente es lo práctico del evangelio. Claro, los discípulos veían al Cristo encarnado, los discípulos veían lo que Jesús enseñaba y hacía, pero no absorbían, no tenían la percepción del mensaje que Él traía, del mensaje que Él daba con su vida, con lo que hablaba y con lo que hacía. Pero con su presencia aquí en la tierra estaba diciendo, se ha cumplido el propósito, la promesa se ha cumplido. Por eso Él decía repetidamente, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. ¿Y el reino de los cielos quién era? Es Él. Pero los discípulos estaban pendientes a que se les solucionara el reino de la tierra. Y aquí es donde yo entro en lo práctico del evangelio. Hoy vamos a aprender bajo el tema la madurez espiritual, la madurez e inteligencia espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? No es que tú entres a un instituto, a un seminario, a una universidad y comiences a conocer la Biblia. Muchos conocen, escudriñan la Biblia, como Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo me rechazan, sin embargo no me han conocido, no me reciben. Esa escritura de Juan 5:39 no es una exhortación a mandar a leer la Biblia, no. El contexto real es que el Señor les está diciendo a los judíos, como nos dice a nosotros hoy. ¿Cuántos teólogos en el mundo hay? Y no estoy en contra de la teología, pero no podemos vivir de la teología, porque Nicodemo era teólogo, es más, era maestro de los judíos, era maestro del pueblo de Israel.
y no sabía que tenía que nacer de nuevo, no sabía que era eso. Y muchos más. El mismo apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, era un hombre estricto en la ley, era un fariseo de fariseos y perseguidor de la iglesia. Por eso cuando se encuentra cara a cara, cuando el Señor se le revela después de haber muerto y resucitado, y cuando se le presenta a Saulo de Tarso, Pablo le dice, bueno, ahora el mismo Pablo le dice, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Cuando las personas no ven a Cristo, la palabra en las Escrituras, podemos inventarnos sistemas teológicos, podemos inventarnos nuestras enseñanzas y terminamos persiguiendo a Cristo, creyendo que estamos amándolo y buscándolo a Él. Pablo era perseguidor, mataba y presenciaba el hecho de matar a los cristianos, de encarcelarlos. Tenemos un testimonio que quedó escrito en Hechos. Dice, cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la fe, había un joven llamado Saulo de Tarso, que era este Pablo, que la ropa de Esteban estaba a los pies de él, porque él era un hombre entregado desde joven a esa creencia de los fariseos. ¿Por qué hago esta introducción tan grande? Para que usted pueda comprender lo que quiero transmitir. Yo no quiero transmitir un mensaje correctamente teológico, yo no quiero transmitir una definición bíblica, yo no quiero transmitir un mensaje de conocimiento humano. Y aquí entro en la Escritura a leer por qué Pablo tiene ahora un tinte diferente al que tenían los discípulos, porque los discípulos caminaron con el Jesús encarnado, pero Pablo recibió el evangelio del Cristo resucitado. Son dos cosas diferentes, porque no se puede entender lo del Espíritu si no se nace del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino por la promesa del Padre, que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu, sean revestidos del poder. Entonces cuando el Espíritu Santo vino, es decir, cuando ya Cristo no estaba afuera sino dentro de ellos, entonces entendieron lo que Jesús vino a traer. Por eso es la diferencia entre Pablo y los discípulos, que a ellos les tocó nacer de nuevo, porque aunque habían escuchado el mensaje, y aunque Juan revela en el capítulo 3 la visita de Nicodemo de noche a la casa de Jesús, pero eso no es suficiente para nacer de nuevo. Tú puedes saberte todos los versículos de la Biblia, pero eso no te garantiza nacer de nuevo. Tú puedes saber la Biblia de pasta a pasta, pero solamente es una cantidad de conocimiento. Pero si no hay un nuevo nacimiento, puedes hacer cosas en contra de Dios sin saberlo. Y es allí donde entramos entonces a la madurez. Tenemos que nacer de nuevo, comer del árbol de la vida, para morir figurativamente y renacer de una manera espiritual. Dicho de otra forma, aquí en este pasaje el apóstol Pablo también toca ese punto, que el primer Adán es alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Y si no entendemos esto, nos vamos a convertir en creyentes o cristianos nominales o religiosos, o personas que aprenden Biblia, citas bíblicas y no más, como tener un recetario, como tener una lista de oraciones y de pasajes que a veces sin querer queriendo nos convertimos como en brujos, en brujería. Se toman textos bíblicos para aplicarlo a personas y a situaciones en este contexto, donde la Biblia no está para sacar textos, sino para entender el contexto. Y ahí salimos viviendo sin querer queriendo, solo puro pretexto. Mira lo que dice ahora Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a leerlo para así poder entrar en lo que hoy le he denominado madurez o inteligencia espiritual. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, mire lo que acá, pues los que están aquí pueden mirar en pantalla, y los que están allá, anótelo o búsquelo ahí en su Biblia, ya sea física o digital. Pero 1 Corintios 2, el apóstol Pablo aclara y hace estos apuntes. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es el evangelio, que es el mensaje de Cristo, la vida de Dios en su Hijo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. Miren cómo lo está revelando aquí, o la escritura en la Reina Valera. Valera dice:
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y hoy hay mucho de eso. Hay gente con excelencia de palabra y de sabiduría al punto que tienen un poder extraordinario de manipulación, un poder extraordinario de convocatoria, un poder extraordinario de persuasión. Pero Pablo dijo: nada de eso, lo dejé a un lado, esas cosas. Y el verso 2 dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Cuántas cosas sabía Pablo? Era un erudito. Pablo era un políglota, hablaba varios idiomas. Pablo era un doctor, era una persona muy preparada en las leyes, preparada en los temas sociales, económicos, culturales. En todas las áreas fue preparada la vida de Pablo, de Saulo. Ahora él dice: eso lo dejé a un lado, o sea, no lo tomé para nada, me propuse nada de esas cosas, sino a Jesucristo. Entonces la pregunta antes de seguir leyendo es: ¿cómo puedo yo saber a Cristo? No de Cristo. Noten el artículo aquí, no dice de Cristo. No dice me propuse saber o hablarles a ustedes de Cristo, sino que aquí dice me propuse saber a Cristo y a este crucificado. Cuando hablamos y entendemos la gramática, porque es importante tener una comprensión objetiva y conocer lo básico del español, lo básico de la lengua, del lenguaje, porque aquí se pierde mucha riqueza en las transliteraciones o en las traducciones de las escrituras. Y es verdad que hemos encontrado los que de pronto nos dedicamos un poquito más a ser estudiosos y no quedarnos con lo que está por encima, sino ir más a fondo, y vamos a lo que es el hebreo, las escrituras en hebreo o en griego, pero no para hacer alarde que sabemos que tenemos conocimiento de hebreo, de griego, definiciones. No, solamente para que entendamos el original, que dice la intención original, la escritura original, el espíritu de esa escritura, y cómo hoy lo tenemos en un lenguaje en el que no fue escrito, pero para poderlo comprender o llevarlo sin perder esencia. Lo que Pablo está diciendo es: yo fui tan cuidadoso que con lo que yo aprendí en este sistema del mundo lo dejé a un lado, para que no vayan a malinterpretar y pensar que por el conocimiento y lo que yo he aprendido y lo que yo sé, vine a persuadirlos a ustedes y vine a ganármelos de palabras. No, de sabiduría humana tampoco. Me propuse saber a Cristo, porque Cristo entonces es un tema, es una vida, es una revelación, es el Espíritu. Cristo es el mensaje, Cristo es el maestro, Cristo es la enseñanza, Cristo es la esencia. Si somos un poco más objetivos y realmente queremos ser teólogos o ponerle un poquito de teología a la comprensión o la percepción de la Biblia es monotemática. Somos nosotros los que la hacemos politemática, porque tomamos de las historias, de los escritos, tomamos y sacamos un tema y lo desconectamos de Cristo. Y sí, lo tomamos para motivación. Yo he escuchado y he visto cómo personas toman la Biblia para aplicarlo a una motivación, para utilizarla solo como un coaching, un entrenamiento del alma. Y la Biblia, más que un entrenamiento del alma, es una revelación del Espíritu para que el alma se convierta a ella, a la vida del Espíritu. Entonces Pablo lo dice así, y esto es lo que yo quiero puntualizar hoy: para ser maduros espiritualmente, para tener una madurez, para ser inteligentes por el Espíritu, tenemos que proponernos, como Pablo, conocer a Cristo, comer Cristo, saber Cristo. Y usted dirá: pero ahora todo es Cristo, Cristo, Cristo. Todo es Cristo, el Señor. Por Él fue enviado el Espíritu Santo para que Él tome realmente la vida, la fuerza y la claridad de el por qué y el para qué vino y quién es Él. Toda la escritura gira en torno a alguien, no a algo. La mayoría de las personas que se congregan en X o Y religión
o denominación o el nombre de iglesia, lo que usted quiera, la mayoría de las personas van buscando ¿qué? Diga conmigo, algo. Hágale una entrevista a todos los que se congregan en el lugar y pregúntele qué está buscando. Algunos son tan espirituales y dicen, estoy buscando bendición. ¿Y qué dice la Escritura? Los que hemos creído y recibido a Cristo, que ya somos bendecidos. Que el Padre nos ha bendecido en Cristo con toda bendición que espiritual. Pregúntale al congregante y te va a decir, no, yo vengo porque tengo un familiar enfermo. No, yo vengo porque mi hogar, mi matrimonio está que se acaba. No, yo vengo porque mi hijo está en la droga. No, yo vengo porque... Y ustedes siempre vienen buscando ¿qué? Algo, pero no vienen buscando a alguien. Por eso cuando la congregación estaba creciendo en torno a Jesús, al Jesús encarnado, y los discípulos estaban allí caminando con Jesús para recibir un mensaje de arriba, pero ellos se acostumbraron a disfrutar una experiencia de abajo. Y cuando estaban creciendo y esperaban que iban a tener el movimiento más grande, fue cuando el Señor tiró el mensaje más decepcionante, carnalmente hablando, para los discípulos. Porque fue cuando Jesús los reprendió diciendo, todos ustedes me buscan por lo que yo les doy. Porque acababa de multiplicar los panes y los peces y alimentar a alrededor de 20,000 personas. Ahora esas 20,000 le llevaron la noticia a 5 más. Entonces multiplique 20,000 por 5. 100,000 personas. ¿Qué pastor, qué líder, qué ministro no le gustaría tener una congregación de 100,000 personas? Si hoy están buscando las maneras por las redes sociales, por todos los medios publicitarios para tener un boom, para que los conozcan y los escuchen. Y wow, tener 100,000 likes, 100,000 me gusta, 100,000 seguidores en las redes sociales. Que esos 100,000 toquen a 10,000 más. Eso para algunos le infla el pecho y lo dice, wow, ya tengo la placa de oro de YouTube, la placa de Facebook, la placa y ya estoy monetizando y muchos se desvían en el momento que nos desconectamos de arriba. Y ahí soltó el Señor el mensaje y dijo, todos me buscan por lo que yo les doy, pero no por lo que yo soy. Y ese día dice la Escritura que muchos dejaron de ¿qué? De seguirle, aún de sus discípulos. Y entonces fue cuando Pedro le dijo, Señor, palabra dura es esta. Dicho en otras palabras, en nuestro contexto, no, pero si estamos en el ministerio tratando de traer gente y tú con esos mensajes los echas a todos. ¿Cómo se sentiría una congregación que uno le diría, ustedes todos vienen aquí a buscar algo, no vienen por Cristo? Dan la vuelta y no vienen al segundo servicio o no vienen a la próxima semana. Pero si son entendidos, entonces Jesús le dijo a Pedro, ajá, ¿y tú qué? Si tú quieres, vete con ellos. Dicho en otras palabras, la puerta está abierta, el que se quiera ir, el que no entiende el propósito por el que yo estoy aquí, pues bien pueda tomar el camino. Pero ahí también Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando entendemos esto, nos enfocamos en el reino de los cielos, nos enfocamos a aprender a Cristo, conocer a Cristo, descubrir el Cristo que habita en nosotros, que nos habita, el Cristo que fue impartido, y así entonces podemos cambiar la percepción de las cosas cotidianas de la vida. No estamos en la congregación, en lugar de reunión, buscando cosas para el beneficio temporal. Estamos reunidos para darle gracias a Dios y adorándolo y exaltándolo por lo eternamente solucionado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, y aunque se levante el enemigo como río, el Señor, el Espíritu de Dios levantará banderas de victoria para sus hijos. Así que pase lo que pase en la tierra, tú vas adelante, Dios está con nosotros. La gente va buscando al Señor para que Dios lo libre de problemas, lo libre de enfermedad, lo libre y le provea y le supla y todo para llevar una vida temporal bien. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Los apóstoles y los hijos de Dios del primer siglo fueron los que más sufrieron. Entonces el Evangelio no es sinónimo de no tener problemas. El Evangelio no es sinónimo de todo bien, carro, casa y beca. El Evangelio es la vida de Cristo expresada en medio de circunstancias aún adversas que podamos vivir en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y si no me entiende, pues quiero que usted se ubique en el contexto real de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es lo que muchos
han tergiversado y están enseñando. Ven que el Señor te va a sanar, y si no te sana, ¿no es el Señor? Ven que Dios te va a prosperar, y si te vas de esta tierra pobre, hablando físicamente, económicamente, entonces Dios no está allí. Póngale una X. El evangelio no se estandariza a los niveles y a los alineamientos terrenales y humanos. El evangelio es la vida de Cristo solucionando un problema eterno en lo espiritual. Lo material es añadidura. Ahora, en Mateo 6:33, sé que muchos conocen este pasaje de lo básico y lo necesario acá en la tierra. Los que creen en el Señor y le sirven y le siguen, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Cuando entiendes lo de arriba, lo de abajo es pasajero. Por eso Pablo decía: después de esta leve tribulación momentánea. Mira cómo Pablo veía los problemas que hoy son grandes para la gente aquí en la tierra. Los cristianos están llorando y están reclamando y reprendiendo al diablo porque se les arrancó una uña, porque no pudieron hacerse el pedicure en fin de semana. Cuando los hermanos del primer siglo, los apóstoles, eran aserrados, eran quemados, eran apedreados, eran lacerados. A Pablo una vez lo dejaron muerto, literalmente lo tiraron afuera de la ciudad, lo dejaron ya por muerto. Y de ahí se levantó y entró a otra ciudad a predicar. Hoy día, lo digo con mucho tacto, con mucho respeto, pero también lo digo para reflexionar. Hoy pastores y predicadores lo que preguntan: ¿en qué hotel lo van a bajar? Si hay agua de la fuente tal, si hay peras y manzanas de tal marca, si lo pueden recoger en un carro de marca tal, si viajan en avión de primera línea y en los primeros puestos. Gloria a Dios, y eso se da como honra, como privilegio, pero si eso se da, no es que lo exijamos, porque si no, no vamos. Si la ofrenda no es de tanto, perdónenme, no quiero meterme en ese tema, pero toca, porque el evangelio se ha tergiversado. El mensaje del evangelio se ha aguado, se ha mezclado y se ha cambiado buscando un beneficio personal. El evangelio lo único que hace es matar a esa naturaleza, matar a esa forma de pensar y de actuar. Tiene que morir porque es de la carne, y la carne no hereda el reino de los cielos. La carne solamente fue la figura y la expresión de Jesús donde clavó el pecado. El pecado fue clavado en la carne. Por eso Cristo se entregó por nosotros y en su carne llevó el peso, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto lo estoy diciendo en medio de la lectura, porque necesitamos ir comprendiendo y teniendo una percepción correcta de lo que es el evangelio y cómo se lleva el evangelio. Hay que sacar todo humanismo, hay que sacar toda sabiduría humana, toda forma que a veces nos parece buena, persuasiva, pero eso es de la carne. No hay mejor persuasión que el Espíritu mismo y la vida de Cristo llegando al corazón de una persona, porque es realmente lo que transforma, es lo que nos da el privilegio de nacer de nuevo. Y sigue diciendo el versículo 3. Bueno, el 2 termina diciendo: a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué hace énfasis en el crucificado? Porque hay que entender todo lo que se llevó en la cruz para poder ser libres de toda carga y toda religiosidad que algunos llevan y otros quieren hacerlo llevar. De hecho, algunas personas van a los servicios porque creen que así se están crucificando la carne. Algunos pagan literalmente los diezmos y hacen pactos y semillas y siembra, que para desarraigar maldiciones y para entonces poder ser libres y poder estar fuera de maldición, y una cantidad de cosas que nosotros cotidianamente las podemos enfrentar a diario. Pero aquí Pablo dijo: no, te voy a enseñar al Cristo crucificado. Y el versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad. La debilidad no es sinónimo de pecado, la debilidad no es sinónimo de una espiritualidad baja. La debilidad, como humanos somos frágiles, a cualquiera le da gripa. Hoy día hay personas que le ha dado COVID y son ungidos y son predicadores y son personas de la palabra.
Claro, estamos en un medio que si no somos sabios y entendidos también nos vamos a enfermar como todos los demás. Y bueno, y quiero ir continuando y se nos va el tiempo tan rápido, pero esto continuará. Estamos solo en la lectura, luego vamos a profundizar más en el tema. Pero espero que usted deje sus comentarios, nos escriba, con toda libertad puede hacerlo. Yo estaré allí pendiente para estar en contacto y paso a invitarlo, si usted quiere ser parte de una familia, de un equipo que está siendo edificado, enseñado virtualmente, escríbeme los martes y los viernes 7:30. Te invito para que hagas parte de un grupo privado donde estoy enseñando y compartiendo de esta manera y edificando a la iglesia, al cuerpo. Tú eres parte de ello. Declaro lo que Dios ya hizo y declaró por ti, pero tú tienes que saberlo y apropiarte de él. Padre, gracias por todos los que se conectan, por todos los que están aquí con nosotros creciendo en este entendimiento y en esta vida que nos habita. Un hecho consumado y terminado, no es que lo vamos a lograr, fue que ya fue hecho, solo debemos saberlo. Hasta la próxima, que el favor de Dios esté siempre contigo y con todo lo que tú emprendas. Listo.